Contamos hoy en periodistadigital.com con uno de los periodistas y escritores más polémicos y más seguidos. ...21 de mayo de 2007... Hoy tenemos el placer de volver a saludar en los estudios de periodistadigital.com... a Enrique de Diego, que hoy nos presenta su nuevo libro, El Manifiesto de las Clases Medias. Hola Enrique, un placer saludarte. Hola, muchas gracias Miguel. Y lo primero que queríamos preguntarte es... El Manifiesto de las Clases Medias. ¿En qué consiste este alegato, ¿no? Que parece fórmula de alegato? Pues es un ensayo de combate... Es un ensayo de acción, es un intento de pensamiento, de reflexión, es un intento de que las clases medias se rebelen frente a su expoliación y un intento también de salvar a la civilización occidental de la crisis en la que se encuentra, especialmente en Europa. De las clases medias, decía Jefferson, que no hay nada peor, nada más lacerante, que con tu dinero te ataquen. Y esto es lo que sucede sistemáticamente. En lo que estamos ahora mismo es en un momento crítico, en el que una Europa envejecida, la demografía, la caída demográfica tiene mucho que ver con esta expoliación, en el que la nomenclatura de las mentes, las manos muertas, los burócratas del pensamiento nos están llevando a un decaimiento, a una falta de valor, de coraje en nuestros principios, a cambio de que encima les paguemos. Es decir, tenemos que rebelarnos, los miembros de las clases medias se tienen que rebelar, ese es el sentido del manifiesto, contra tanta gente que vive a su cuenta, contra tanto parásito fiscal. Y dentro de ese parasitismo fiscal, si me lo permites explayarme más en esta contestación, también están los políticos profesionales que ahora se dedican a robar legalmente a las personas activas de la sociedad, y prometer que ese dinero que roban lo van a repartir entre una serie de gente a la que intentan comprar. Para los jóvenes es fundamental que haya oportunidades. Para los jóvenes es fundamental que haya liberalización. Para los jóvenes es fundamental que haya competencia. Y frente a eso, a los jóvenes se les vende todo lo contrario. Se les trata de llevar a la evasión, a la ridiculez, a lo ocupa, al botellón, etcétera, para que tengan pan y circo, pan y botellón. Y abonos gratis en los autobuses. Es una vergüenza, por ejemplo, el tipo de programa que uno ve en los políticos que se traslada a los jóvenes, en los que se les prometen pequeñas migajas que salen, por otra parte, de los bolsillos de los padres de esos mismos jóvenes. No. Hay que reducir sustancialmente el sector político. Hay que reducir sustancialmente el sector político. Hay que quitar todas las subvenciones, especialmente todas las que se refieren a la cultura, al cine, etcétera, porque tiene que haber un despliegue de creatividad. Y no este tipo de productos infames que además vemos que sistemáticamente encima se dedican a atacar a aquellos de los que viven, es decir, a criticar los modelos de vida responsables, con principios morales, a criticar la ética del esfuerzo, la ética del trabajo, todas las cuestiones que hacen grandes a las sociedades, que han hecho en el pasado grande a España y a Europa, y sin embargo se trata de imponer valores a los jóvenes propios de los ancianos. El manifiesto de las clases medias, uno de los objetivos es regenerar nuestras democracias. Yo creo que en Europa estamos en una crisis de la civilización de la que se empieza a ser consciente. Y ese es el sentido, por ejemplo, del triunfo de Sarkozy. Entonces, regenerar la democracia implica volver al sentido primigenio de la ciudadanía, de los derechos de propiedad, de la apertura de las mentes y de la apertura de oportunidades, e implica, por supuesto, un cambio en el sentido de la representación. Ahora mismo los representantes, decía usted lo de las migajas, es decir, por ejemplo, nadie ya pregunta al Partido Socialista o a Zapatero qué ha pasado con el ordenador por cada 2 niños que iban a entregar en todo el sistema educativo. No se ha entregado un solo ordenador. Es todo mentira.
es todo mentira. Entonces, es decir, en las viviendas esas, es decir, oiga, los jóvenes cada vez tienen más difícil el acceso. ¿Por qué? Porque a los jóvenes lo que les beneficia es que haya liberalización, que no haya corrupción, que los partidos políticos no sean tan gigantescos que necesiten financiarse irregularmente ambos, todos. Porque eso al final lo paga el contribuyente, lo paga el ciudadano, lo paga el que trata de acceder a una vivienda. Y, por tanto, efectivamente, es decir, ¿hay otras opciones? No, la opción fundamental es la del voto. Sin duda, lo que pretende el manifiesto de las clases medias es generar un gran movimiento ciudadano, pero bueno, se podrían contemplar opciones paralelas dentro del sistema para cambiar el sistema, para cambiarlo de raíz, que podrían ser perfectamente, por ejemplo, ligas de contribuyentes, que establezcan protestas concretas en situaciones concretas, que planteen incluso en momentos determinados objeciones de conciencia a cuestiones. Es decir, ¿por qué tiene que pagar un señor que le resulta difícil llegar a fin de mes? ¿Por qué hay que retenerle a un mileurista el 15% cuando la ministra de Educación paga un 1% para pagar al señor Almodóvar, que es multimillonario?